Doy gracias al Señor por poder estar acá y realmente quería darle continuidad, tal como lo decía David, al mensaje que fue predicado por el pastor Héctor Quiroga. Esta semana, dentro de las múltiples reuniones que tenemos en la congregación, que son múltiples, también muchas veces se piensa que tan solamente todo pasa un día sábado. No, hay muchas cosas que se desarrollan durante la semana. Por ejemplo, esta semana, el día lunes, tuvimos reunión de la red de pastores, ¿cierto? Se está visualizando el desafío de comprar un terreno. Para los que no lo saben, se planteó ese desafío en el retiro de pastores que fue hace 2 semanas atrás. Se le está dando formas. El día martes tuvimos una reunión con los pastores de la casa. El miércoles en la mañana tuvimos oración. Después de la tarde hubo otro instante de intercesión acá. El jueves tuvimos la reunión con el equipo de cantores, danzores. O sea, la semana ha estado bien intensa. Ustedes piensan que llegamos acá los sábados, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen durante la semana. Y conforme a eso, en el tiempo de intercesión de los miércoles de las 6 de la mañana, a los cuales están todos invitados, se manda por WhatsApp el enlace para que se puedan conectar. Entre paréntesis, yo me conecto sin cámara, por ejemplo. Hay veces que hay alguno que dice, no, ¿para qué voy a estar sin cámara? Porque, no sé, estoy preparándome para comenzar el día, tengo muchas cosas que hacer. Yo igual lo hago en la dinámica que todos tenemos en la mañana, porque todos generalmente tenemos muchas cosas que hacer, pero le invito a que también lo haga usted. Miércoles a las 6 de la mañana, quedan 3 miércoles más y vamos a tener un receso, pero en esos miércoles que se pueda conectar. Y en ese tiempo, el pastor Héctor Quiroga nos compartió una reflexión respecto de lo importante que es poder perseverar en el Señor. Y para mí era una confirmación de parte de Dios porque durante la misma noche o la madrugada, desde de martes a miércoles, me desperté en medio de la noche con una frase. Y la frase era lo excepcional de lo cotidiano. Lo excepcional de lo cotidiano. Y fue tan solamente como una frase. No sé si a ustedes les ha pasado de repente que se despiertan y escuchan como solamente una frase sin nada de contexto ni explicaciones. Pero entendía que la frase de lo excepcional de lo cotidiano se asociaba a todas aquellas prácticas de los hábitos y disciplinas de nuestra vida que están vinculados con el perseverar. Y quiero que podamos comenzar también ya a meternos en el mensaje, que podamos orar, vamos a orar ahora, pero que esa palabra, el perseverar, esté dentro de su mente, dentro de su corazón, dentro de su espíritu, durante el desarrollo de este mensaje el día de hoy. Amén. Acompáñenme en la oración, amados. Bendito Señor, tú eres bueno, tú eres el que nos sustenta, tú eres aquel que nos da el aliento cada día. Tú eres aquel que nos permite poder estar juntos en esta instancia para poder escuchar tu palabra, para poder también orar los unos por los otros. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Y en el nombre de Jesús oramos para que en este tiempo tu palabra pueda caer en una buena tierra, Señor. Oramos, Dios amado, para que en el nombre de Jesús todo lo que tú quieras compartir a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están hoy día reunidos en este lugar, pueda ser algo que transforme sus vidas, Señor. Oro por aquellos que han venido cansados, que han venido agotados, Señor, para que tú seas renovando su fuerza. Oro por aquellos que necesitan hoy día escuchar de esa fuente de agua vida eterna que eres tú, para que hoy día tu palabra, Señor, pueda quedar en sus corazones. Y en el nombre de Jesús, Señor, entregamos todo este tiempo a ti. Sujetamos nuestra mente a ti, Señor. Y bendecimos a todos aquellos que por diversos motivos no están hoy día. Y te rogamos, papá, que también tú les seas alcanzando con tu bendición, con tu palabra, con tu amor, con tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo momento. Y gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y sabemos que tú hoy día nos vas a hablar. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como le decía, el perseverar. Yo creo que de alguna manera, y acá a lo mejor voy a ser contradictorio con algunos pensamientos, pero yo creo que Chile es un país de gente esforzada.
¿Cuánto creen que somos un país de gente trabajadora? Para muchos está el concepto de decir que el chileno es bueno para sacar la vuelta, que es flojo, que son muy productivos, pero lo que yo veo, al menos en el día a día, cuando voy rumbo también a mi trabajo, yo veo gente, y voy a hablar de lo local que es Santiago, porque acá donde vivo, gente que se levanta muy temprano en la mañana, que a veces cruza medio Santiago para poder llegar a su trabajo y se va tarde, en la mayoría de las ocasiones, y mucha gente que va durmiendo en la ida y durmiendo en la vuelta, y es gente que es de esfuerzo, que es de trabajo, y es gente que es perseverante y que realmente lucha por poder alcanzar lo que son el sueldo para poder subsistir. Yo veo en Chile, de verdad, gente que es esforzada, que es trabajadora. Tenemos gente, como, por ejemplo, en el norte, los que trabajan en minería, que implica un trabajo de mucho esfuerzo. La gente del sur también, que trabaja bajo condiciones climáticas súper adversas. La gente que es del campo, que trabaja con la tierra. En Chile en sí, yo creo que somos un país de gente trabajadora, de gente esforzada, de gente perseverante y de gente que realmente coloca todo su esfuerzo en pos de un objetivo. Entonces, cuando entendía y el Señor colocaba este concepto de lo cotidiano, del día a día, lo asociaba y lo anexaba diciendo, Chile en ese punto creo que es una tierra de gente esforzada. Creo que es una tierra de gente perseverante. Creo que es una tierra en la cual, por generaciones, porque acá también yo a veces tiendo a hacer como comentario un poco de sociología, pero es con un objetivo. Pero creo que las generaciones anteriores a las nuestras fue gente de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, personas que se levantaban más temprano de lo que nos levantábamos nosotros. Yo tengo 44 años. Pero yo sé que la generación de mi abuelo y de mi papá eran súper esforzados. O sea, familias que criaban a muchos hijos, familias grandes, ¿cierto? Que implicaban mucha dedicación. Entonces veía que ese valor y ese atributo, porque la perseverancia, el ser perseverante es un atributo que viene de parte de Dios, existe en medio también de nuestro país. Y por lo tanto, existe en medio de nuestra sociedad y de nuestra iglesia, porque somos parte de la iglesia de Cristo en Chile. Y en Chile también hay gente que es muy perseverante, que le coloca mucha fuerza, mucha pasión en lo que es la obra del Señor. Gracias a Dios, y como comentaba la hermana Silvia hace 2 semanas atrás, cuando se hizo el retiro de pastores, no sé si ustedes lo notaron, pero ella cuando daba gratitud, hace 2 reuniones atrás, decía en un momento que tuvieron que decir: paren, no aporten más, que ya tenemos suficiente. Para mí esa frase es como un logrado así, pero gigante, así como un check 100%, porque es algo que muestra el corazón dadivoso que también está en medio de la casa. Porque la hermana Silvia, que estaba coordinando todo lo que eran los aportes, dijo, ya, es suficiente, tenemos todo lo que necesitamos y ya con lo que ya ustedes aportaron, está todo cubierto. Y eso demuestra que también en la casa hay un corazón dadivoso, un corazón de poder entregar, un corazón de poder ser perseverante en la obra del Señor. Y el mismo hecho de que ustedes estén acá también habla de esa perseverancia. Pero ¿dónde está la gran diferencia y dónde está lo que realmente marca una distinción entre aquellos que están siendo renovados en el Señor en su fuerza y aquellos que se agotan, que se cansan, que se estresan, o que mejor me voy a corregir, aquellos que nos agotamos, nos cansamos y nos estresamos? Es el saber si la carga que estoy teniendo sobre mis hombros es algo que el Señor ha puesto o es algo que yo estoy colocando en mí. Y ahí le invito a que podamos volver nuevamente al libro de Mateo, capítulo 11. Le invito a que puedan buscar en sus Biblias, aplicaciones, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Voy a leer la versión, Dios habla hoy.
Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Versículo 29 de Mateo 11. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, que era lo que el Señor nos hablaba a través del pastor Héctor Quiroga la semana pasada. Y acá, que es como el énfasis también del día de hoy, versículo 30. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. En otra versión dice, pues mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Y acá vienen algunas preguntas que son medio difíciles que usted la puede responder en su corazón. ¿Cuántas veces han sentido que ese yugo, y llamémosle yugo a la carga del día a día, de lo cotidiano, ¿cierto? Es una mochila pesada. ¿Cuántas veces ustedes han sentido que lo que están sobrellevando familiarmente, personalmente, no es algo ligero, sino que es algo contrario a lo que dice Jesús? Es algo difícil y es algo que genera un peso muy grande sobre nuestro hombro. Fíjense cómo también en ese como día a día cotidiano, incluso aquellas personas que están pasando por un momento de estrés, hasta su manera física de caminar, se nota que están como cansados y que están agobiados y estresados. Caminan incluso algunos de esa manera. Y es porque todo lo que se genera en nuestro interior se manifiesta también en el exterior. Y muchas veces nosotros, queramos o no, pasamos por temporadas en las cuales la vida se nos hace una mochila muy pesada y el día a día se nos hace una carga no ligera y no fácil, sino que difícil. Muchas veces nosotros nos vemos enfrentados a situaciones que decimos, y en ese corazón de gente esforzada, de gente perseverante, de decir, ¿saben qué? Ya, démosle para adelante. Saquemos esto, hoy es un nuevo día para poder comenzar. Y se genera como esa automotivación, ¿cierto? De poder decir y determinar, hoy será un buen día. Pero pasan sucesos, pasan eventos que vienen nuevamente a la mochila y como que, oh, se me hace pesado nuevamente el caminar. Y uno, cuando lee las escrituras y dice, pero Jesús dice en su palabra que su yugo, que su carga, el yugo era el elemento que unía, juntaba dos bueyes en el trabajo, es ligero y que es fácil de llevar. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto el poder sobrellevar el día a día? Y hay ahí un principio muy relevante que podría ser incluso la conclusión de este mensaje, es que todo aquello que en algún momento pasa a ser una carga o algo difícil o algo que nos genera un momento que ya decimos que no podemos más, es porque no lo estamos llevando junto con Jesús y lo estamos llevando según nuestra propia fuerza y esfuerzo. E incluso más, todo aquello que muchas veces es una carga, es una mochila pesada que está sobre nuestro hombro, puede ser, y acá le coloco eso como destacado, puede ser que ni siquiera Jesús, el Señor, se lo haya puesto a usted como parte del yugo del cual debe cargar. No sé si estoy siendo claro con lo que el Señor también quiere ministrar el día de hoy. La semana pasada el Señor nos hablaba de tener un corazón humilde, ¿cierto? De ser manso y humilde, de reconocerlo a Él, no una persona orgullosa o altanera. Pero muchas veces nuestro orgullo está en pensar que por nuestras fuerzas, por nuestro esfuerzo, vamos a lograr cosas, siendo que Jesús dice, vengan a mí, ustedes que están cansados, vengan a mí, ustedes que están trabajados, porque yo les haré descansar, porque ustedes tomarán mi carga y mi carga es ligera y es fácil, pero tienen que sacar su carga, tienen que sacar su yugo. Entonces, cuando hablamos de gente perseverante, la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios es que nosotros sabemos de que es Jesús el que nos está colocando su yugo sobre nuestros hombros y es su carga la que nos quiere entregar. Es la de Él, no es la nuestra. Entonces, la perspectiva tiene que cambiar, porque yo sé que para muchos esta temporada de año, que aun cuando celebre o no celebre las fiestas, en sí diciembre tiene una carga que está asociada a los cierres de los años, para los que tenemos nuestros hijos en el colegio, los últimos exámenes recién,
Benjamín con Mateo pedían oración por sus últimas pruebas, y eso es algo normal, es algo cotidiano. Y muchas veces estamos dentro de una sociedad que tiende a llegar con el 10% o el 5% de batería a esta época del año, pero hoy más que nunca tenemos que saber de que el Señor ha puesto sobre nosotros una carga que es ligera y que es fácil. Pero que es ligera y es fácil cuando tomamos lo que Él dice que tenemos que tomar. ¿Vemos la diferencia entre una cosa y otra? Entonces, sin lugar a dudas, Dios nos llama a ser perseverantes. Sin lugar a dudas, Dios nos llama a ser esforzados en Él, pero esforzados en Él, no en nosotros. No en nosotros. Yo no sé, tengo una idea, y esa idea que a veces nunca llega a una realidad. Pero yo pensaba en ocasiones, si uno le preguntara a una persona mayor un consejo para alguien más joven, yo no siendo tan mayor, pero sí dando un consejo a los más jóvenes, le diría, aprenda que por su fuerza no pueden y que tienen que confiar en el Señor. Porque para mí esa ha sido una tarea o una como prueba que de manera constante tengo que volver a vivir. Voy a hablar por mí porque muchas veces uno dice, es que tú, no, yo voy a hablar por mí el día de hoy. A mí muchísimas veces me cuesta entender en el Señor que no es mi esfuerzo. Yo creo muy firmemente en el principio de la siembra y la cosecha. Para mí eso es un principio de vida. Yo creo que una persona que hace las cosas bien, el resultado va a ser que en algún momento va a tener buenos resultados. Eso yo creo que es inevitable y que es un principio espiritual que aplica en todo ámbito. Una persona que se esfuerza, que es responsable, le va a ir bien igual. Le va a ir bien igual. Como dicen algunos, cae de pie en cualquier puesto porque tiene eso como principio de vida. Pero lo que sí debemos aprender nosotros que somos hijos de Dios, que no basta con ese esfuerzo, que no basta con esa responsabilidad, que son cosas buenas, son atributos buenos, sino que es necesario que podamos dejar ese orgullo del lado de pensar que es por nuestra fuerza y entregarle al Señor nuestras cargas y que Él coloque sus cargas en nosotros, su yugo. Como les decía, y acá lo tengo como una frase destacada dentro de los apuntes, somos llamados a perseverar en aquello que el Señor ha puesto como carga, y la carga se puede entender como misión en nosotros. Y acá le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en su interior tienen una misión asignada por Dios? ¿Cuántos saben cuál es esa misión? Y acá como misión no se entienda tan solamente como de repente uno incluso encasilla la misión dentro de una función, que no es lo mismo. Uno puede decir, bueno, mi misión es predicar los sábados. Sí, pero no. Quizás eso puede ser una función, pero no tu misión. Hay quien puede decir que yo creo que la misión de todos los padres, mi misión es que mis hijos conozcan al Señor, que se enamoren de Él, ¿ya? Y está bien, esa es una misión. Pero hay otra misión que yo sé que el Señor quiere entregar a cada uno de ustedes que está asociado con el reino de Dios. Hay una carga que el Señor le quiere colocar en sus corazones de poder ser gente intercesora, gente profética, gente que pueda incluso conectar a otros. Hay tanto que hacer dentro de la obra del Señor que esa misión que Dios quiere entregarte o que ya te entregó también debe ser manifestada. Y acá les quiero animar, querida iglesia, que si usted tiene una vocación o una claridad respecto de en qué área el Señor le llamó a servir, que se pueda acercar y que nos pueda decir a nosotros, como pastores. Muchas veces faltan manos, faltan obreros para seguir multiplicando alguna encomienda de parte de Dios y esperamos que usted también se pueda manifestar como una persona dispuesta y disponible para poder servir en la casa. Y no tan solamente, vuelvo a decir, en una reunión, que muchas veces lo hacen muchos de manera excelente, sino que más allá también de lo que transcurre durante la semana y que se pueda manifestar. Yo aquí estoy dispuesto y disponible, como muchos lo han hecho ya, para poder interceder y orar por otros. ¿Cuántos conocen el modelo del sanar, pertenecer y ministrar, cierto? Muchos han pasado por esos tiempos de oración en los cuales Dios sana corazones. Y a veces se necesitan, y muchas veces se necesitan manos para poder orar, rodillas que se doblen para poder interceder por la sanidad de otros. Y es necesario que esa misión también esté en nuestro corazón.
Y les quiero preguntar, y eso respondan al Señor, no me responda a mí. ¿Usted tiene claro cuál es su misión dentro del reino de Dios? Y si la tiene clara, ¿la está ejerciendo como Dios dice que la debemos ejercer? Porque tenemos que en este día comenzar a enfocarnos en realmente lo que Dios quiere, no lo que nosotros pensamos que Dios quiere, que es algo distinto. En la carta de los Filipenses vemos que también Dios es perseverante con nosotros. ¿Usted sabía eso, no? Dios sigue siempre perseverando con nosotros. Dios no nos abandona. Dios no nos mira a un lado y dice, ya se acabó el tiempo con esta persona, me olvido de él, sino que Dios persevera. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice, Pablo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Pablo a la iglesia en Filipos. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aleluya. El que comenzó la buena obra, como dice el cántico, será fiel en completarla. La buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Dios la va a completar, amada iglesia. Dios la va a completar. Lo que Él colocó en su corazón, Dios lo va a terminar. Y no lo va a terminar tan solamente para que nosotros nos sintamos bien. Lo va a terminar porque Él va a ser glorificado cuando otros vean que en su vida como Dios lo ha exaltado y lo ha puesto en un lugar para que su nombre sea reconocido por otros también. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, amada iglesia, en cada uno de nosotros. Ninguno podría desconocer de dónde nos sacó el Señor. En mi caso, yo no nací dentro de una, como se dice, cuna cristiana o familia evangélica, sino que yo me acerqué al Señor a los 21, 22 años. Y yo sé que esa obra que comenzó hace 22 años atrás está en un proceso aún para una culminación que no terminará en mí, sino que espero en el Señor que continúe en mis hijos y en los hijos de mis hijos y así se vaya multiplicando, porque el reino de Dios es de esa manera. Acá vemos familia representada. Gloria al Señor porque vemos que hay abuelos, hijos, nietos que están todos juntos buscando eso. Y esa obra que el Señor comenzó la va a completar y la está completando. Y acá hay que también quitarse muchas medias verdades que pasan a ser mentiras. Una de ellas es pensar que Dios solamente nos quiere salvar del infierno. Muchas veces algunos se acercan al Señor diciendo, yo cuando me muera me quiero ir al cielo, no me quiero ir al infierno y por eso me acerco a Dios. Que yo no sé si usted se acercó por eso, pero hay mucha gente que se acerca a Dios por eso. Y a veces nosotros cuando predicamos incluso le decimos, yo tenía una hermana, voy a contar una historia, una hermana en Antofagasta que ella predicaba de esa manera. Golpeaba la puerta y si la persona no le quería atender o hablar, le decía, ¿sabe qué? Si usted se moriría, se va a ir al infierno. No, o sea, no se trata de llegar a ese extremo, aun cuando incluso podría ser verdad, pero no, hay que predicar con amor y hay que predicar que el evangelio completo de Jesús es muchísimo más que salvarse del infierno, es mucho más que eso. La obra redentora de Jesús, como dice en Juan 17, capítulo 4, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre. La vida eterna se comienza a vivir acá, en este lugar terrenal, en este lugar de tantas dificultades, comenzamos a vivir la vida eterna. No tan solamente cuando partimos físicamente, sino que desde el momento en que nuestra vida se entrega al señorío de Jesucristo, comenzamos a hacer vida, Juan 17:4, y conocemos al Padre, y conocemos a Dios, y eso es lo que nos da plenitud en nuestros corazones. Por lo tanto, la obra que Dios quiere hacer en medio nuestro es muchísimo más que salvarnos de la muerte eterna. Es mucho más que eso. Es poder vivir la plenitud de Él, la plenitud de Cristo. Hay una persona diseñada por Dios dentro de cada uno de nosotros que está llena de dones, de talentos y que se está manifestando, amada iglesia. En el nombre de Jesús es tiempo que nos comencemos a ver de manera distinta, no con orgullo, sino que
con un corazón humilde y manso, tomando el yugo de Jesús con esa carga ligera, pero sabiendo que Él nos ve plenos y nos ve completos. Nos ve completos, amada iglesia. Él hoy día, por medio de Jesús, Él, el Padre, nos está viendo completo como una obra terminada. Y somos parte de esa obra terminada. Entonces vemos como el atributo de ser perseverante está presente en Dios, está presente en Jesús, porque Él persevera con nosotros. Él persevera con nosotros, Él no nos abandona. Y Él está siempre presente para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos disfrutar esa plenitud de vida. Hay una plenitud de vida en Cristo, amada iglesia, que nos debe llevar a enfrentar los días de manera distinta. De verdad, amada iglesia, yo le quiero transmitir, no nos conformemos con llevar una vida, oh, que me costó esta semana, oh, que tuve este problema, que esta dificultad, sino que aun cuando tengamos problemas y dificultades, veamos que el Señor está haciendo la obra en medio nuestro, veamos que el Señor se está manifestando con poder, veamos que Dios nos llamó para una misión y que nos puso ese yugo sobre nuestros hombros y que su yugo, vuelvo a decir, es ligero y es fácil. Lo dice Jesús. Yo no quiero convencerlo a usted, yo le estoy transmitiendo a usted lo que la Escritura dice, que su carga es ligera y es fácil. Y tenemos que poder disfrutarla en el Señor. Entonces, Dios es perseverante en medio nuestro. Perseverar se asocia con dos conceptos. Uno es mantenerse constante en algo y lo otro es ser estricto, es ser serio. Por eso viene de perseverar, que es mantenerse constante, per, intensidad, y severus, que es serio. Ese es el origen de la palabra. Quiere decir eso, que nosotros, el Señor nos está demandando el poder ser continuo y ser serio en los compromisos que estamos adquiriendo con Él. Porque acá también viene algo de vuelta, pero Jesús es tremendamente serio y comprometido con nosotros. Jesús es así. Jesús, una vez que dice, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, Él está haciendo un compromiso de una seriedad absoluta. Él nos está diciendo, ¿saben qué? Yo estoy acá, estoy siempre presente y espero que ustedes vengan a mí. Pero el compromiso de parte de ustedes debe tener el mismo nivel de intensidad. Pero acá está la clave. No será por nuestra fuerza, amada iglesia, porque nosotros nos cansamos, nosotros nos agotamos, nosotros nos aburrimos, nos enojamos y pensamos que está todo mal cuando a veces no está todo mal, sino que siempre está la esperanza de que Dios intervenga en esa situación. Amén. Y Dios quiere intervenir en situaciones el día de hoy. Entonces, Dios nos llama a ser perseverantes. Y acá tenemos que hacernos dos preguntas necesarias. La primera pregunta es, ¿en qué estamos perseverando? Vuelvo a hacer la pregunta para que lo hagamos todos nosotros y que podamos reflexionar. ¿En qué estamos perseverando? Algunos podrían decir, bueno, yo estoy perseverando en mi sueño de poder formar una familia, estoy perseverando en poder ser un buen ciudadano, estoy perseverando en que mis hijos tengan buenos valores, y todo aquello son buenas cosas. Alguien podría decir, no, yo estoy perseverando en demostrarle a tal persona que yo tengo la razón. Entonces, yo le voy a mostrar cómo se hacen las cosas. Y ahí yo tendría dudas si esa perseverancia viene de parte de Dios. Pregúntese, ¿en qué está perseverando usted en el día de hoy? Para hacer más fácil la respuesta, como se ha dicho muchas veces, ¿a qué usted le dedica más tiempo? Porque hay, digamos, acciones de perseverancia que incluso pueden ser involuntarias. Yo puedo estar perseverando en pensar en los problemas. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo algo intensamente de manera comprometida. Y eso es algo que es implícito. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser perseverante en pensar en los problemas, ¿cierto? Pero muchas veces lo hacemos. Y pensamos y sobrepensamos y estamos dentro de ese círculo.
Entonces, la primera de las dos preguntas es, ¿en qué estamos perseverando? Porque cuando en Mateo 11, Jesús nos dice, como lo vuelvo a repetir, y como comentaba el pastor Héctor Quiroga, vengan a mí, ¿cierto? Lo primero es ir a Él, porque dice que mi yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces vemos que es Él, no somos nosotros, es su carga, es ir a su persona, es su yugo, es Él en medio nuestro. No somos nosotros los que tenemos que perseverar no solamente en nuestros sueños, sino en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y en base a eso, la segunda pregunta es saber si lo que hoy día es esa mochila que estamos llevando, es una carga que el Señor nos ha puesto o que nosotros nos hemos puesto. Y eso también hay que tenerlo sumamente claro. Recuerdo hace un año atrás, en la iglesia de mis suegros, en Coquimbo, el Señor les hablaba una parábola profética respecto de una mochila. Voy a tomar la mochila de esta. Préstame tu mochila un minuto. Y el ejercicio que el Señor le hizo hacer en Coquimbo era que supongamos que esta mochila le colocaban mucho peso, con piedra, con libros, con muchas cosas. Y lo que dijo Dios era que tomaran la mochila, que pasaran al altar y que la dejaran. Y eso era un simbolismo, de cómo nosotros muchas veces nos presentamos delante de Dios. Y Mateo 11 lo hacemos una realidad en medio nuestro. Nos desprendemos de nuestra carga, ¿cierto? De nuestra mochila, que en nuestra mochila pueden estar todo lo que usted imagine que está pesándole hoy en día. Lo entregamos al Señor y en teoría lo que debiésemos hacer es tomar su yugo, ¿cierto? Pero lo que realmente hacemos es volver a tomarla e irnos de vuelta con nuestros problemas y con nuestras dificultades. Y eso a muchos de nosotros nos tiene que identificar, porque muchísimas veces somos de aquellos que dejamos la carga, oramos, pero la volvemos a tomar y la volvemos a llevar. Siendo que Jesús nos está diciendo el día de hoy, dejen sus cargas ahí adelante y tomen el yugo que yo les quiero entregar. ¿En qué estamos perseverando, amada iglesia? ¿Y lo que estamos tomando como carga ha sido puesto por Él o no? ¿Por qué Jesús hacía una distinción cuando hablaba de esa carga? Porque, y esto es algo obvio, que muchas veces no lo leemos tan obvio, pero si Jesús dice, mi carga es ligera, es porque existen otras cargas que no son ligeras, ¿cierto? Es evidente, pero en el tiempo que Jesús compartió esta enseñanza, Él también hacía esa diferencia. Él decía, mi carga es ligera, porque existen otras cargas que no lo son. Y esas otras cargas también están reflejadas en la Escritura. Les invito a que puedan buscar Mateo capítulo 23. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice, Mateo 23, 1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otras. Acá, atención, al versículo 4. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo. Entonces cuando Jesús decía, mi carga es ligera, decían, no es como la carga de ellos, de los fariseos, que quieren colocar sobre sus hombros. ¿Y qué es lo que representa los fariseos en el contexto histórico de Jesús y en el día de hoy? Son todas esas cargas que la religiosidad quiere poner sobre nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero si en algún momento el vivir estas reuniones, el venir los días sábados, se le está haciendo como algo pesado,
Pídale al Señor que le oriente de manera correcta para saber si que realmente está viniendo más por buscar de Él o por un compromiso religioso. Porque acá quiero ser súper prudente en lo que voy a decir. Es necesario estar acá y gloria a Dios porque estamos juntos exaltando al Señor. No dejemos de congregarnos, pero también no nos hagamos tan solamente por cumplir con un rito. No lo hagamos tan solamente por cumplir con la religión. Lo tenemos que saber porque estamos buscando de Él en comunidad, porque estamos haciendo vida de iglesia durante toda la semana. Porque no es tan solamente un día a la semana, sino que es mi oración de las mañanas, el orar, el interceder. Que tomemos el desafío que hoy día fue planteado por David de seguir intercediendo por las peticiones, que podamos conectarnos el miércoles a las 6 de la mañana y que cuando se abra otra instancia estemos presentes, no por llenarnos de actividades, sino que nos estamos llenando de Él. Nos estamos llenando de su presencia, de su palabra, de su verdad en medio nuestro. Y muchísimas veces cuando una tarea que no ha pasado a todos se vuelve como algo tedioso, quizás hay más religiosidad en mi corazón que realmente una búsqueda genuina de parte de Dios. Y eso hay que cortarlo, pero de raíz y muy rápidamente, amada iglesia. No deje que la religiosidad haga hogar dentro de su corazón de servicio. Nunca. No permita que la religión pase a ser el Dios, entre comillas y con minúscula en medio nuestro. Nosotros adoramos al Dios verdadero, a Jesús, a Yeshua, ¿cierto? A Él buscamos. Y cuando la religiosidad se hace presente, lo más probable es que no estemos yendo a Él. Lo más probable que no estemos tomando es ese yugo que es ligero y que estemos tomando nuestra mochila y haciendo por nuestro esfuerzo la obra que es imposible hacerla de esa manera y que debemos depender de Él. Debemos depender de Él. Debemos disfrutarlo en Él. Disfrutar ese don que Dios nos ha puesto, ese oro que está en cada uno de ustedes. Yo sé de parte de Dios, porque la palabra lo dice, que cada uno de nosotros tiene dones, tiene talento, tiene lugares donde está llamado a brillar de parte de Dios. Y lo que han ejercido ese don y ese talento, saben que su espíritu es vivificado cuando está sirviendo al Señor en esa área. ¿Cuánto lo han sentido? ¿Cuánto lo han vivido? Cuando dicen, por ejemplo, a mí me gusta predicar, no lo voy a negar. Me gusta el poder compartir su palabra y muchísimas veces siento esa llenura de parte de Dios que es mucho más que una emoción, sino que el Espíritu de Dios llenándome de palabra porque estoy ejerciendo el don que Él me ha entregado, pero lo hago dependiendo de Él, no de mi fuerza. Y esa vitalidad es la que quiere impartir a todos y cada uno de nosotros, amada iglesia. Y por eso le doy gloria a Dios por la oportunidad que nos está dando de poder adorarle y que cada uno se comprometa a ser parte de ese altar de adoración. Porque Dios no quiere más espectadores, Dios no quiere más personas que estén tan solamente esperando que se llenen, sino Dios quiere personas llenas para llenar a otros, para que otros le conozcan, para que otros se enamoren de Él, para que todos juntos podamos conquistar su presencia. Eso es lo que Dios está determinando en este tiempo. Tenemos que transicionar, amada iglesia, pasar a un nivel de vida distinto con Él y anhelar que otros le conozcan. Porque es imposible encontrarse con un Dios todopoderoso y no verse conmovido por su amor. Es imposible ser la misma persona para aquellos que han conocido a ese Dios verdadero. No es posible. No es posible, porque Dios es tan grande que nos transforma, nos va transformando. ¿Eso quiere decir que se acaban los problemas? No, no se acaban los problemas persisten. Pero sabemos ahora que existe la opción de tomar su yugo, de tomar su carga, porque es ligera y porque es fácil. Porque es ligera y porque es fácil. Entonces, cuando Jesús decía, mi carga es fácil, pero la de los fariseos es pesada, porque por medio de reglas, de disciplinas de hombre, quieren acercarse a un Dios que se acerca solamente por gracia, por misericordia y por la obra que Jesús hizo en la cruz. Nosotros obedecemos y vivimos una vida de santidad no por cumplir unos requisitos, sino porque amamos a Dios, porque vemos en Él su corazón lleno de amor y es por eso que queremos obedecerle y queremos vivir una vida santa, pero lo hacemos por las fuerzas de Él en medio nuestro, amada iglesia. Entonces, la carga que te quiere colocar la religiosidad es una carga pesada. La carga que te quiere colocar Jesús es una carga que es ligera y que es fácil, pero que depende exclusivamente de Él. Amén.
También en la misma escritura podemos ver en Gálatas 6 otro tipo de carga que están presentes en nuestras vidas. Les invito a que buscan la carta a Gálatas capítulo 6. Voy a leer del versículo 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, siempre cosechamos lo que sembramos. Como título, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¡Wow! O sea, no pesque la piedra, sino que con ternura y humildad. La palabra humildad se va a repetir muchísimo durante esta temporada. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Sobrellevar también estas cargas que el Señor nos pone, poder hacerla como un cuerpo. Es muy distinto cuando el cuerpo está junto y sobrellevando una carga puesta por Dios que cuando una sola persona. Realmente no se puede con una sola persona, debe ser con el cuerpo. Dice el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. En la Nueva Versión Internacional dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hay una carga también, que es una carga que tenemos cada uno como persona, que está también reflejada en esta carta a los Gálatas. Hay una carga que debe también ser entregada de parte del Señor y que nos debemos hacer responsables, que va en conjunto a esa carga de la religiosidad, que cada uno se tiene que hacer responsable de presentarse delante de Dios y decir, esta es mi conducta respecto a mi responsabilidad, a mi carga. Hay una dimensión de la obra de Dios que depende de cada uno de nosotros. Mire a la persona que está al lado, haga contacto visual con la persona que está al lado suyo. Mírese. Yo te miro a ti, Benja. Mirémonos unos a otros. Esa persona con la cual usted hizo contacto visual es la que también usted está invitado, según la Escritura, a poder llevar la carga de él también. Porque Cristo también está manifestado en su cuerpo, ¿cierto? Entonces, hoy día se nos compartieron muchísimas cargas, o quizás podemos decir oraciones, o motivos por el cual interceder. Tenemos que hacer vida a esta palabra y también llevarnos esas cargas los unos a los otros. No seamos orgullosos porque muchas veces estamos pasando por dificultad y no nos acercamos a nadie. En el nombre de Jesús, y acá quiero ser también humilde en decir esto como parte del equipo pastoral, pero muchísimas veces nos gustaría saber lo que están pasando y no lo sabemos, y no porque no queramos prestarle atención, sino que porque realmente ustedes pueden tener la plena confianza y disposición de poder decir, ¿saben qué, pastor? Estoy pasando por esto, necesito oración. Necesito que ustedes puedan orar por mí. Quizá, y está bien, no tiene que contar todo lo que está pasando, si nadie impide tampoco que usted nos cuente con detalle la situación. Si lo quiere hacer, bien, y si no, también está bien. Pero también sepamos de poder tomar en cuenta la bendición del cuerpo respecto del interceder los unos por los otros. Dios no nos quiere aislados, Dios no nos quiere tan solamente llevando carga solos respecto de cada uno, sino que hacer una realidad esta palabra de tomar también y compartir, de sobrellevar esas cargas los unos con los otros, porque es necesario que el cuerpo se manifieste de esa manera y porque se ha hecho y vemos también cómo Dios ha respondido oraciones. Para aquellos que han estado presentes los miércoles a las 6 de la mañana, Dios ha respondido oraciones, porque se ha hecho una realidad lo que la Escritura dice, de poder también orar los unos por los otros. Entonces, ya para ir finalizando, quiero compartirles 3 principios que están asociados con el perseverar. Primero habían 2 preguntas, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿en qué estoy perseverando? Y la segunda pregunta era si era mi carga o mi yugo o la de él, ¿ya? Y ahora les quiero compartir 3 principios, reforzarlos seguramente. El primero,
que no es por nuestras fuerzas, y eso debemos repetirlo de manera reiterada, no es por nuestras fuerzas, no somos nosotros, es Él en medio nuestro, es Él, es su obra, es su gracia, es su misericordia, es Él cuando esté en el momento más difícil, diga, no soy yo, es Cristo en mí, es Cristo en mí, es Él en medio nuestro, que eso quede como algo grabado a fuego en el corazón, porque vamos a pasar por dificultades, como Jesús también se lo dijo a sus discípulos, que en el mundo tendrán aflicciones, pero dice, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, y Él estará en medio nuestro, y Él está en medio nuestro, pero no es por nuestra fuerza, un principio de perseverar que no es por nuestra fuerza, amada iglesia, no podemos solos, necesitamos de Jesús, necesitamos de Él, de esa fuente de vida eterna. Cuando Dios le planteó a Josué, en Josué 1:6, que es muy conocido este versículo, pero cuando dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente el libro de la instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:9, muy conocido este versículo. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. Iglesia Antioquía, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Señor tu Dios está con nosotros en donde quiera que vayamos. En donde quiera que vayamos. Y uno dice, pero a ver, Pastor Cote, hablamos de no esforzarnos y ahora me dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo es? No, o sea, leamos el pasaje completo. Esfuérzate y sé valiente, pero medita en el libro de día y de noche y obedece estas palabras. Es mi esfuerzo basado en su palabra, en mi esfuerzo en estar de manera permanente conectado con Dios. Y acá yo creo que Dios nos da una relación personal con cada uno de nosotros. Yo no sé cómo usted persevera en el Señor. Yo no sé cómo usted hace una realidad el orar sin cesar. Les quiero compartir cómo es la mía. Y yo lo he dicho antes, pero lo quiero volver a repetir. Muchas veces he tenido mis mayores momentos de oración andando en bicicleta a las 7 de la mañana, en una ciclovía y se me cruza un auto, pero no importa nada. Muchas veces, y me acuerdo, año 2009, rumbo al trabajo en el auto y ahí modo adoración a full, orando. Y quizá uno puede decir, ya, pero eso te sirve a ti y a mí no. Bueno, está bien. Pero yo le comparto mi experiencia con Dios porque el perseverar debe ser una conquista también que debe estar en nosotros de cómo perseveramos en Él, cómo le busco. Hoy día hay tantas opciones de verdad, amada iglesia. Uno puede, por ejemplo, el mensaje del pastor Héctor Quiroga se compartió en los grupos de WhatsApp, lo puede volver a escuchar y puede volver a reflexionar de día y de noche en su palabra, pero partiendo por la casa. Porque hay algunos que se saben los mensajes de Antioquía y no escuchan ningún mensaje de Antioquía. No, pues parta por la casa, siempre hay que partir por la casa. Entonces, dicho eso, Dios nos entrega estrategias y maneras de poder buscarle de manera permanente. En mi caso, muchas veces soy como de oraciones cortas. Y acá quiero tomar un ejemplo de la Escritura también. Ustedes conocen, y esto es pequeño lo que voy a hablar, pero conocen el relato de Nehemías cuando se presenta delante del rey. Lo dejo como tarea para la casa, el que la quiera hacer la hace y el que no importa. Pero en Nehemías, en el libro de Nehemías, muestra el relato, en los primeros capítulos, que Nehemías se presenta delante del rey, y hay una parte que dice, entonces Nehemías oró. Y yo cuando leía ese pasaje, muy cuadrado y estructurado, yo pensaba, Nehemías hablando con el rey, y de repente, espérame rey, tengo que orar, y Nehemías así orando 5 minutos, Señor, por favor, dime lo que debo decir. Y de verdad, después, una vez leyendo ese pasaje, y esto es mío, yo no creo que haya sido así. Yo creo que Nehemías estaba hablando con el rey, y cuando dice Nehemías oró, Nehemías, hablando con el rey, estaba orando con Dios y le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿qué le pido? ¿Le pido materiales? ¿Cuándo me voy? ¿Con quién voy?
Entonces, yo no sé si usted practica esa dinámica. Yo sí lo hago, por eso que se lo comparto. Muchas veces mi oración y también otro principio de vida, cuando usted esté hablando con otra persona, usted puede estar orando por esa persona y que el Señor le vaya diciendo que debe decirle a esa persona de parte de Dios. Y eso se puede hacer, se puede hacer. Y eso es lo que tenemos que aprender a ser perseverantes, perseverar en la búsqueda del Señor. Y cuando, tomando nuevamente Josué, cuando Dios le decía, esfuérzate, sé valiente, es porque tenía que perseverar en todo lo que Dios le había dicho. Segundo principio, que aquel que persevera en Él y en su palabra da fruto. Le invito a que busquen rápidamente Lucas capítulo 8. Voy a leer la nueva versión internacional de Lucas capítulo 8. Hoy día voy a explicar muchas cosas que nunca explico, perdón por la lata, pero ¿por qué cito siempre las versiones de la Biblia? Porque yo sé que cuando usted a veces lee su Biblia y dice algo totalmente distinto a lo que estoy leyendo, sepa que es porque estoy leyendo otra versión de la Biblia, no otro pasaje ni otra Biblia, sino que es la misma Biblia que usted, pero otra versión. Por eso que les voy a leer en Lucas 8, la nueva versión internacional del capítulo 11 en adelante. Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Versículo 13 de Lucas 8. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Versículo 15, en el que estamos todos nosotros. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Aquellos que perseveran en Dios son aquellos que dan fruto y producen una buena cosecha. El Señor tiene frutos, tiene obras buenas para nosotros que quiere manifestar. Y el último principio que les quiero compartir del perseverar está en Mateo 24, del 11 al 14. Si quieren me acompañan en la lectura, igual lo voy a leer yo en la versión La Reina Valera 1960. Mateo 24, que habla de las señales antes del fin. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo sabemos que se acerca el fin? Y parte de esa respuesta es lo que está acá en Mateo 24, del 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que persevera hasta el final. ¿Saben lo que provoca el perseverar en el Señor? Que la obra de Dios se complete. Nuestra perseverancia está acelerando la segunda venida del Señor. Y acá no, como que nos saca así, partimos de lo personal y ahora nos fuimos al Apocalipsis. Pero, ¿sabe por qué le quiero transmitir esto? Pero cuando la Escritura dice el que persevera hasta el fin, es el que se mantiene con Él, firme, buscando el Señor, aun cuando tengamos dificultades, como leíamos recién en la parábola de las semillas, aun cuando tengamos pruebas, si la semilla ha caído en buena tierra, nosotros vamos a perseverar en Él, porque nosotros creemos que su salvación es por una gracia y misericordia, y el hecho de perseverar viene de parte de Dios y nos hace mantenernos firmes hasta el fin. Y cuando nosotros perseveramos, el plan de Dios se acelera en medio nuestro, amada iglesia. Yo quiero decirle de parte del Señor para aquellos que quizás están en medio de un túnel y no ven la luz al final, que el túnel tiene una salida y que deben seguir perseverando, porque esa luz, aunque sea tenue, va a comenzar a brillar en medio de lo que usted está viviendo. Persevera, amada iglesia, persevere en el Señor.
pero no por su fuerza, sino que por lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Perseverar es una disposición y es un principio que Dios tiene y que quiere ministrar también en medio de la casa. Ser perseverante, ser esforzado, ser valiente, dejar nuestras cargas adelante sabiendo que Él es el que las quiere llevar. Y de algún momento inesperado para muchos va a llegar el final del túnel y vamos a ver la luz que resplandece y que es la respuesta que Dios también quiere entregar a la situación que estamos viviendo. Se lo digo por experiencia, amada iglesia, aun cuando nosotros estemos por momentos en que esos valles de sombra y de muerte, el Señor es nuestro pastor, nada nos ha de faltar y esa luz está más cerca de lo que nosotros creemos. Está en nosotros el poder perseverar en Él, en su gracia, en su amor, no por nuestra fuerza, y veremos el término de este proceso que nos llevará a conocerle más a Él. Amén. Entonces, si uno va complementando las palabras, el Señor nos habló de un corazón humilde, de ser manso, ¿cierto? De humillarnos delante de Él. Y hoy día nos está invitando a que con esa misma actitud podamos ser perseverantes, podamos tomar nuevamente los sueños. Dios hablaba el miércoles en la mañana y en la tarde me compartía Bernabé. Yo no pude estar, pero Bernabé me compartió que el Señor también está hablando a la iglesia, a la casa ministerial, de despertar. Quizás algunos están en medio de un sueño, de un dormir espiritualmente y en el nombre de Jesús tienen que despertar para que sus sueños puedan ser una realidad en medio nuestro. Es algo como paradójico, pero hay que dejar de dormir para soñar en Él, para soñar lo que Él está soñando en medio de la casa y para que podamos perseverar. Volvamos a retomar esos sueños de Dios inconclusos, volvamos a tomar esos desafíos, esas buenas prácticas, de poder completar aquella obra que también el Señor ha comenzado en medio nuestro. Todos esos sueños que usted tuvo alguna vez en el nombre de Jesús no han muerto, están en pausa solamente, no han muerto, amada iglesia. Esos sueños locos, si usted se soñaba predicando a muchos, de compartir el evangelio, y usted dice, bueno, es que ya se me apagó la llama, ya no predico como antes, en el nombre de Jesús la llama está dentro de su corazón, está en su interior, tan solamente debe ser avivada en el nombre de Jesús. Y si usted dice, porque yo he sido perseverante, yo me he mantenido fiel, entonces agradezcale a Dios porque más temprano que tarde llegará la respuesta para la situación por la cual usted está atravesando en este momento. Persevera, amada iglesia, persevera en Él. Esfuérzate y sé valiente, medita de día y de noche, porque la palabra que Él ha entregado está llena de buena tierra en medio de la casa. Acá hay una buena tierra que dará fruto, pero está asociado al poder perseverar en Él. Amén. También el perseverar, y lo último, está asociado en Juan 15 cuando dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Permanecer, perseverar, resistir, estar firmes, levantarse cada día sabiendo que es por su fuerza, amada iglesia. Esa es la encomienda para el día de hoy. Y el llamado particular es tomar nuevamente los sueños, no más espectadores, sino que ser participantes de la obra de Dios, en lo que yo pueda aportar, en lo que yo pueda servir, pero disfrutar ese servicio. Amén. Entonces, le invito a que que ustedes se pongan de pie y que terminemos orando. Comience a conversar con papá. De lo que el Espíritu de Dios ya le ha hablado, comience a orar ahora. Con sus propias palabras, querida iglesia. Comience a orar entregando todas sus cargas. Si usted ha estado cansado, si usted se ha sentido llevando
un yugo difícil, en el nombre de Jesús, ahora acérquese a Él y entréguele. Entregue esa mochila, entregue esa carga, entregue ese yugo. Con sus propias palabras comience a orar delante del Señor y comienza a decirle lo que le está entregando. Padre bendito, en el nombre de Jesús, entregamos todas nuestras cargas delante de tu presencia, Señor. Todo aquello que nos afana, que nos preocupa, que nos hace dormir mal en las noches, Señor. Todo aquello que muchas veces nos muestra que no confiamos plenamente en ti, lo queremos entregar nuevamente a ti, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y como tú nos enseñas y nos alientas a poder perseverar, a mantenernos en ti, Señor. Pero sabemos que lo primero es que podamos entregar esa carga que estamos llevando por nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús entregamos todo lo que ha estado presente en nuestras vidas. Si alguno de ustedes considera de que ha estado alejado del Señor, entrégale también esa carga ahora. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos estado lejos de ti, porque muchas veces nos hemos conformado con una situación que tú no quieres que en la cual estemos. Y entregamos, Señor, nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y te rogamos, Dios, que podamos tomar, Señor, el yugo que tú nos ofreces como una carga ligera y fácil. Vamos, iglesia, te invito a que puedas orar y que hagas una oración genuina delante de Dios con tus palabras y que puedas entregar esas cargas. Ora con fe. Atrévete a entregar esa carga que la tienes en tu corazón y el Señor esta semana te dará una respuesta milagrosa. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por todas aquellas situaciones, papá, que han venido a ser también como una carga por estrés, por ansiedad, Señor, para que podamos ir delante de tu presencia y tomar tu yugo, Señor, y tomar, Señor, lo que tú nos quieres entregar como carga, Dios amado. Oramos, Señor, para que podamos aprender realmente a confiar en ti y saber que no es por nuestra fuerza, sino que es por lo que tú haces en medio nuestro. Espíritu de Dios, Espíritu amado, llena nuestras vidas con tu presencia cada día. Que podamos ser llenos de ti, Espíritu de Dios, para conocer cada día más a Jesús, acercarnos al Padre y poder disfrutar el caminar contigo, Señor. Oh Dios amado, oro por cada uno de los que estamos presentes el día de hoy para que podamos vivir y perseverar en ti, papá, en ti, Señor, en ti, Espíritu amado, en tu deidad perfecta, Señor, manifestada en medio de la Trinidad. Gracias, Señor, por los sueños que tú estás colocando en los corazones, papá. Gracias por esos sueños que tú estás volviendo a despertar. Oro en el nombre de Jesús para que todas esas palabras proféticas que han sido declaradas, Señor, comiencen a activarse nuevamente en el perseverar en ti, Señor. Y proclamamos tu palabra de aquel que comenzó la buena obra, la está completando en Cristo Jesús. Bendecimos a los pastores de nuestra casa ministerial, Señor, que tú les guardes, que renueves su fuerza este fin de semana, que están descansando, papá. Oramos por aquellos que por diversos motivos no están, para que puedan también ser alcanzados por tu gracia y tu misericordia en este tiempo. Y confiamos plenamente en ti, sabiendo que tú tienes el gobierno y el dominio de todo. Gracias, Señor. Y le invito a la iglesia que ahora con fe le dé un aplauso fuerte a Él y que le agradezca por lo que Él va a hacer en medio nuestro. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en medio nuestro. Amén. Amén.